Bueno, buenos días. Yo voy a explicar una obra muy diferente. La he llamado La ventana al tiempo, porque realmente es las cuestiones filosóficas y sobre arquitectura que hay detrás son muy diferentes a la de esta obra de Rhodes, que sí que tiene un uso específico. En esta obra casi se podría resumir con la propia imagen que he utilizado, porque aquí es donde vemos el efecto de lo que son unas ruinas, en el sentido de que hay una oposición entre la acción del hombre, que está basada en el raciocinio, en el intelecto y en la voluntad, y la otra, que es la naturaleza, que es brusca, que es inevitable. Y entonces aquí pues, podemos ver ese primer plano con una pátina, que es la pátina del tiempo, donde convive esa textura de la piedra, esa textura también de la mampostería, porque aquí hay sillar, hay mampostería pues de baja calidad y revestimientos también de cal. Con también esa sutil apreciación de la sombra del árbol, que actúa como el testigo, ¿no?, de la naturaleza, y que casi como que la misma fuerza que ha moldeado las montañas, pues ha moldeado también estas ruinas, porque no nos olvidemos que la ruina en sí es una obra del hombre que ha extraído de los materiales de la naturaleza y gracias a la acción de ella vuelve a ser un elemento natural, pero con otra idea, con otro uso, que es el uso que le da la naturaleza. Entonces, esto lo encuentro y tengo que trabajarlo de manera que, bueno, que al final esa ventana, por ejemplo, genera esa idea de geometría, ortogonalidad, con ese fondo con una nueva textura, que es una textura miscible con la existente, pero con una cualidad renovada. Y donde también incluso la geometría de la verja, ¿no?, se opone, que es una geometría ortogonal, cartesiana, al final racional, se opone a esa otra geometría fractal que tiene la sombra del árbol. Bueno, esto es como, en fin, para resumir un poco las ideas que hay detrás, porque voy a ir un poco más realmente al grano con lo que viene ahora. El proyecto comienza en 2017 y entonces trabajamos la zona de primer agua que veis arriba, bueno, que son varias naves que ya conocemos, el Solers, el Molí Vell del Ferro, el Molinou, y luego una intervención en el cauce y otra en el brollador, en el manantial, que es la cúpula. Inicialmente pues, se trabajaba también sobre del Molí Vell, pero fue inabordable por las circunstancias, bueno, del paso del tiempo, es decir, la naturaleza se había hecho aún más propietaria de esa ruina y no se nos permitía básicamente acceder con seguridad. Bueno, este es la continuación del Camí de les Solsides, que fue este estrecho que era impenetrable, donde podemos ver que hay una acumulación continua a través de las lluvias, pues que se iba deshaciendo básicamente esa curva, ese elemento en altura. Entonces utilizamos todo lo que era las ruinas, todo lo que eran los 700 metros cúbicos de mampostería y piedra y tierra que teníamos de los muros caídos del Molí Vell, del Molinou, para ir conformando y asentando esa nueva vía de acceso con esa rampa y contrarrampa que recuperamos. Y este es el estrecho que se va haciendo, intentando hacer más grande. De hecho, aquí todavía falta un cierto trabajo. Esto fue una obra complementaria, no venía con el proyecto, pero vimos que era necesaria para poder consolidar
esa esquina del edificio del Solers. Y aquí, bueno, podemos apreciar cómo poco a poco esa berma, esa roca, se va eliminando. Si nos fijamos, por ejemplo, en el espacio este de aquí, ¿vale? Vamos a ver que cada vez hay más luz detrás. Es decir, era una posibilidad de hacerlo y lo logramos con bastante, en fin, hincapié, ¿no? Y trabajo. Y luego llega el momento en el que consolidamos congelamos esa situación para que el efecto de la lluvia, el efecto torrencial de la erosión, pues no afectará de nuevo esta intervención. Bueno, esta es lo que hicimos en la cúpula, en el manantial. Son unos tunchos aquí arriba, en la zona donde recoge el agua, y unas grietas que había aquí abajo con estos testigos, que estas se tuvieron que hacer de otra manera, con un polímero, para evitar tener polvo y suciedad que contaminara las aguas. Entonces el proceso pues, fue rápido, se quitó el trencadís, se vacía, se coloca la armadura, el zuncho, se conecta con el muro existente y finalmente, bueno, con un zuncho también que nos encontramos, y se hormigona. Después se vuelve a colocar el trencadís, se rejunta. Esta es la salida que tiene de las aguas. La segunda actuación es en el cauce. Trabajamos sobre este camino de aquí y lo que era el primer azud, en el cual pues, teníamos estas grapas que cosían estos sillares. Entonces este es el dibujo de la compuerta que también tuvo que pasar la aprobación de la Confederación Hidrográfica y es una puerta de acero de chapa de 6 milímetros con este refuerzo de cuadradillo de 20 y bueno, el detalle de cómo se fueron instalando en el lugar y de nuevo apropiándose de él. Se utilizó un encofrado de tablas horizontales que le da una cierta uniformidad formal. Al final es lo que queda, porque es el aspecto más pétreo que nos interesaba, bueno, que me interesaba. El trastellador, claro, aquí lo tuvimos que cerrar con un chapón, porque lo que nos interesaba en este momento, bueno, esta es la tirada de líneas del camino, nos interesaba que esta pieza pudiera ser utilizada realmente como una piscina, como un elemento de ocio, que es lo que los bañistas que continuamente iban se encontraban. Nosotros, de hecho, nos encontrábamos piedras que formaban ese tipo de riachuelos, bueno, y de embalses. Este es el aspecto final. Ahora nos centramos en el hallazgo de esta pieza que existía aquí, que es la rueda hidráulica. Es la única que todavía se conserva el eje. Aquí no hemos intervenido, no lo he colocado porque bueno, fue una pieza adicional a la que hacer caso. Y esta es la chimenea, que presentaba una serie de fracturas y bueno, estropicios que al final pudimos consolidar para evitar que cayera. Aquí tenemos ese aspecto estropeado, donde faltaba sección de muro, y aquí donde eso lo habíamos acabado con un ladrillo. Luego, este es el dibujo de la actuación con un gunitado, donde había elementos que no se gunitaban para reforzar el muro. Este es lo que nos encontramos. Aquí es el dibujo, la transcripción de ese dibujo sobre los muros, porque efectivamente la naturaleza es la que ha generado pues, este resto, este testero, y con esta forma tan indefinida. Entonces, el criterio que tomamos es una obra nueva, o sea, es una obra sobre una pieza existente,
regularización, geometrización y refuerzo estructural, que lo estamos viendo también en las ventanas, sutilmente lo estamos apreciando aquí, como hay unos encofrados, un armado para el bonitado que vemos aquí, y como ahora aparecerá con la definición de lo que es el extremo, el borde, la geometría, con un mortero de cemento blanco. Y este es el dibujo de la ventana, del hueco, mejor dicho, con esas jambas de hormigón, que he puesto esta referencia porque fue una visita que hice al Castelvecchio en Verona, en una obra de Carlos Carpa, en la cual convivía ese muro, ese mampuesto, con el hormigón, como la cualidad pétrea hacía que fueran visibles. Y esto es lo que se trató de hacer aquí en estos huecos. Bueno, estos son también huecos testigos de ese tiempo pasado, y cómo finalmente el edificio adquiere una nueva identidad arquitectónica con esa geometría de sombras y de diferenciación entre lo que es lo nuevo, lo que es el hormigón, que es el que abraza la estructura originaria muraria y le da una nueva salud para los próximos años. Este es el otro testero. Esta es la cantidad de tierra de la que hablaba antes, que tuvimos que extraer, 2,5 metros de altura, hasta que vaciamos, volvemos a colocar las pilastras, recuperando toda la selección que hicimos previa de material en buen estado. Después, bueno, la cimbra para generar los arcos sobre los que arrancan las bóvedas. Este es el sistema constructivo explicado. Bueno, aquí tenemos también la cubierta, bóvedas, el refuerzo. Estas piezas son la armadura superior de la capa de la losa que tenemos encima de las bóvedas, y el arranque utilizando el testigo que había, que existía todavía de las bóvedas. Estos arcos se hicieron cortando los sillares que teníamos, y aquí vemos cómo se va cerrando esta geometría. No son sillares redondeados, eso ya no llegábamos, son simplemente cortados. Y aquí tenemos el final de la primera rosca. Hay una segunda rosca de ladrillo hueco y el armado de la pieza. De nuevo también aquí elementos que se gunitan o no se gunitan. El arranque de la gunita del muro, del refuerzo del forjado. Ahora los muros. Ha sido un proceso que en obra ha durado pues un año, primero de julio de 22 a julio 23, y después otro medio año en 2025, y acabamos en noviembre. Este es el gunitado final, el traslado a esa nueva textura visible de mortero y la colocación de la estructura espacial de cubierta, en la cual podemos ver aquí pues, cómo se hizo en taller las dos piezas. Era la única manera de ser eficaces y en tiempo y economía. Este es el detalle de cómo la fijación de las tejas pues, son mecánica y química. Aquí tenemos el día más importante de la obra, donde se corona el edificio. Y bueno, al final es esa reflexión, ¿no?, sobre lo que es esa oposición entre los designios de la naturaleza, lo que es un edificio que tenía una utilidad y que tenía también, pues bueno, una cualidad arquitectónica un tanto banal. Ahora, como ruina, estaba muchísimo más interesante desde el punto de vista arquitectónico. De hecho, claro, lo que ocurre es que tú ya no trabajas sobre un elemento de arquitectura, trabajas sobre un elemento de paisaje. La intención de esta intervención ha sido volver a tener mantener ese espíritu del lugar, esa
esa sensación de tener un lugar en el cual también ha intervenido la naturaleza sobre un elemento previo humano que ya no servía para su uso original y que nos ha permitido ahora pues, viajar en el tiempo para encontrar de nuevo ese reposo que hay en las cosas en las cuales una vez hubo vida, pero sin dramatismos. En fin, creo que he intentado ajustar bastante bien con